nominales, ¿no? A cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquella que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Lo primero, nos dice, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haber presentado la declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se va a dividir entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. ¿Ok? Eso ya lo saben ustedes, la utilidad fiscal entre los ingresos nominales, y así obtenemos el coeficiente de utilidad. Luego nos dice, la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo, que comprende desde el inicio del ejercicio hasta el día último del mes de que se trate el pago. Estamos haciendo el pago de marzo, pues los ingresos nominales desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo se van a multiplicar por el coeficiente de utilidad, que ya vimos cómo se obtiene, y nos va a dar una utilidad fiscal que en este caso pues es estimada porque estamos utilizando un coeficiente del ejercicio anterior, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué obtenemos conforme a esta fracción segunda del 14? La base del impuesto, en este caso la base para el impuesto de nuestro pago provisional del mes de que se trate. Enero, pues nada más es enero, los ingresos nominales del 1 de enero al 31 de enero por el coeficiente de utilidad nos da la base, ¿sí? ¿Por qué? Pues aquí nos lo dice nuestra fracción tercera. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de ley, que en este caso persona moral, pues sabemos que es el 30%, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción anterior, ¿sí? Y dice, pudiendo acreditarse el impuesto a pagar los pagos provisionales hechos en el mismo ejercicio, ¿no? En los meses anteriores. Entonces, fíjense, también, como bien saben, se le puede quitar las retenciones que se le hubieran efectuado al contribuyente en el periodo, los términos del artículo 54 de la ley, ¿ok? Entonces, vean cómo el artículo comienza diciendo que los contribuyentes tienen que efectuar pagos provisionales mensuales, ¿no? Y te dice cómo están las reglas del juego, o sea, cómo se van a hacer esos pagos provisionales, ¿no? Vas a determinar un coeficiente de utilidad, vas a determinar tus ingresos nominales, ¿sí? Ya que tengas tu utilidad fiscal estimada, lo vas a multiplicar por ese coeficiente, te va a dar la base, y a esa base le vas a aplicar la tasa del impuesto, ¿verdad? Claro, si hay pérdidas fiscales, por eso dije me voy a saltar no voy a poner todas las fracciones, pero bueno, ustedes conocen perfectamente cómo se determina el impuesto del pago provisional, pero lo debe de determinar el contribuyente, porque así lo establece la ley de renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos dice que determinemos los ingresos nominales, tanto para el coeficiente de utilidad como para el pago propiamente dicho, ¿no? Ingresos nominales del mes o del periodo, desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes de que se trata el pago. Pero ¿cuáles son los ingresos nominales? Pues aquí nos lo dice, que los ingresos nominales son los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulada. ¿Sí? En regla general, esos son los ingresos nominales. Ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación. ¿Ok? Luego entonces, ingresos acumulables. Bueno, ¿cuándo se acumulan los ingresos? Y aquí es donde empieza mi punto, el problema, el detalle, a ver qué les parece a ustedes. Me gustaría leerlos, de que aparezca prellenada la información respecto de los ingresos nominales, ¿sí? ¿Por qué? No vamos a ver el artículo 17 completo, vamos a ver únicamente, fíjense nada más, lo que nos dice el 17, vamos a ver por enajenación y por prestación de servicios nomás, por poner un ejemplo. Nos dice, para los efectos del artículo 16 de la ley se consideran que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma.
en las fechas en que se señalan conforme a lo siguiente. Entonces, ¿cuándo se consideran que se obtienen los ingresos y por consiguiente se tienen que acumular para efectos de impuestos sobre la renta? Nos dice la fracción primera que cuando se trata de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, y nos dice el que ocurra primero, ¿ok? El que ocurra primero. Y nos dice, se expide el comprobante fiscal que ampara el precio o la contraprestación pactada. Aquí, con esta fracción, pues no tendremos problemas con el prellenado, porque si ya expedí el comprobante, yo ya tengo que acumular el ingreso, ¿correcto? En regla general, ahorita vamos a ver. Entonces, pues, ustedes dirán, bueno, pues me tiene que coincidir, ¿verdad? Los CFDIs de ingresos que va a cargar el SAT y que va a aparecer ahí el monte de ingresos nominales, porque ya se dio esta situación de derecho que les decía, ¿no? Se expidió el comprobante fiscal, pero también dice que se va a considerar que se obtiene el ingreso cuando se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Si yo ya envié el bien materialmente, ya lo entregué o ya presté el servicio, aún y cuando no haya expedido el comprobante, ¿sí? Que a lo mejor digo, ay, es día 30 de enero y pues lo expedí el 1 de febrero, lo acumulo hasta febrero. No. Aquí dice lo que ocurra primero. Entonces, si yo ya entregué el bien o ya se prestó el servicio, estamos hablando de persona moral, acuérdense bien, pues ya se entiende que obtienes el ingreso y por lo tanto lo debes de acumular. Acuérdense. ¿Y qué con que lo acumulen? Bueno, para mi pago provisional dice ingresos nominales. ¿Qué son ingresos nominales? Ingresos acumulables menos ajuste anual por inflación. ¿Sí? En el caso pago provisional, pues no hay ajuste anual por inflación porque pues ese se determina de forma anual. Entonces, son los ingresos acumulables. Y el tercer supuesto es que se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada, aún y cuando provenga de anticipos. Entonces, si yo ya cobré o ya es exigible la contraprestación, aún y cuando no haya entregado el bien o no haya prestado el servicio, aún y cuando no haya expedido el comprobante fiscal digital por internet, ya se considera que obtuve el ingreso. Y por lo tanto es un ingreso acumulable. Estamos hablando de persona moral. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, ahí les va un ejemplo. Dice Fernando, de esos casos no coincidiría con el SAT que se ha casado con lo faltante. Exactamente, Fernando, ese es mi punto, ¿eh? Ese es, bueno, es uno de los puntos. Excelente aportación, mi estimado Fernando. Ese es mi punto, miren. Estamos viendo, ahorita nos vamos con el siguiente parrafito, pero estamos viendo ahorita, vamos a ver enajenación de bienes, ¿no? Fracción primera dice enajenación de bienes o prestación de servicios. Vamos, enajenación de bienes. Persona moral que realiza operaciones con público en general. ¿Qué les gusta, mi estimado Fernando? Una gasolinera. ¿Ok? Una gasolinera. Realiza operaciones con el público en general. Sabemos que el CFDI, y eso será otro tema aparte, ya sabemos que tiene una facilidad ahorita todavía en un transitorio las gasolineras para hacer el CFDI de cierta forma, en vez de como nos lo dice originalmente la regla miscelánea, en un transitorio, bueno. Pero hay que hacer un CFDI global, ¿sí? Y tenemos 72 horas a partir del cierre de mes para hacer ese CFDI global, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, concluye el mes de enero de 2021 y yo tengo 72 horas, la persona moral tiene 72 horas para emitir ese CFDI global de operaciones con público en general. Va a aparecer timbrado, como bien lo dice mi estimado Fernando, pues va a aparecer con fecha de febrero, ¿sí? Pero ese ingreso corresponde ¿a qué? Al mes de enero, estamos de acuerdo. Acuérdense, y lo que suceda primero, se entregue el bien, se expide el comprobante, o se cobre o sea exigible la contraprestación. Aquí incluso pueden darse dos supuestos, ¿sí? Estamos hablando en enero. No se expidió el comprobante en enero, porque yo tengo esa facilidad de 72 horas de hacerlo en febrero, pero sí se expidió el bien, ¿no? Ya despachamos la gasolina, ¿sí? Igual ya hay que y nos la pagaron, ¿sí? Ya es un ingreso acumulable. Incluso que se les ha estado insistiendo mucho a las gasolineras. Tus ingresos tienen que ser conforme a los controles volumétricos, y en los controles volumétricos me va a aparecer como venta de enero. Sin embargo, al SAT le va a aparecer el CFDI
en el mes de febrero